si todo lo que te dijeron sobre el cielo estaba incompleto? ¿Y si el verdadero reino de Dios no estuviera allá arriba, ni esperándote después de la muerte, sino dentro de ti, aquí y ahora? Sí, lo sé. Esto choca, duele incluso, porque muchos han crecido con la idea de que lo divino está lejos, reservado para unos pocos, o condicionado a reglas externas que casi nadie puede seguir sin culpa. Pero hoy se revela algo que cambia el juego. Jesús habló en parábolas, pero nunca por casualidad. Lo hizo para que solo quienes estuvieran listos pudieran ver. Y hay un detalle que pocos notaron. Cada vez que hablaba del reino, señalaba hacia adentro, no hacia afuera. El reino de los cielos, decía, está dentro de vosotros. ¿Y si esa no fuera solo una metáfora bonita, sino un código espiritual real? Greg Braden, reconocido investigador de espiritualidad, ciencia y antiguas tradiciones, ha descifrado muchas claves perdidas que nos conectan con ese reino interior. Y en este video, vamos a revelar esas enseñanzas secretas de Jesús que fueron ignoradas, malinterpretadas o simplemente ocultas por siglos. Pero esto no es solo para alimentar la mente. No, es para transformar tu frecuencia espiritual, para abrir una puerta que siempre ha estado ahí, solo que nadie te enseñó cómo atravesarla. Y prepárate, porque no solo entenderás qué es ese reino interior, sino cómo activarlo en tu vida diaria para experimentar una paz, claridad y poder personal que cambiarán todo. Y antes de continuar, te hago una pregunta clave. ¿Y si el dolor que has sentido últimamente es precisamente la señal de que estás listo para encontrar ese reino que llevas dentro? Porque sí, hay momentos que parecen arrancarte todo. Soledad, ansiedad, confusión. Pero, ¿y si ese vacío no es castigo, sino llamado? Y hablando de llamadas del alma, quiero dejarte un regalo especial. Es un libro digital llamado Guía, la nueva ciencia de la autotransformación. Lo estoy regalando solo por tiempo limitado, y es ideal si estás en ese momento en que todo dentro de ti te pide un cambio real. Puedes encontrarlo ahora mismo en el primer comentario fijado de este video. Hazlo antes de que se acaben las unidades gratuitas, porque sí, se van a acabar. El reino no es un lugar, es un estado de conciencia. Durante siglos se nos ha enseñado que el reino de los cielos es un lugar al que se llega después de la muerte, si te portas bien, claro. Pero esta idea ha limitado a millones de personas, atrapándolas en una espera eterna, como si la conexión con lo divino fuera algo distante, condicionado por reglas religiosas o incluso por la suerte. Jesús, sin embargo, dijo algo completamente diferente. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, o allí está, porque he aquí el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17, 20, 21. Esta frase, que muchos repiten sin detenerse a meditar en su profundidad, lo cambia todo. Jesús no hablaba de un cielo futuro, sino de un estado de conciencia presente. El reino no es una dirección en el mapa, es una vibración, una frecuencia espiritual que solo puede activarse desde adentro. ¿Y cómo se activa? Cuando dejas de buscar fuera. Cuando en lugar de pedir señales externas, comienzas a silenciar tu mente y escuchar tu voz interior. Ese reino es el despertar de tu conciencia, donde lo divino y lo humano se reconcilian. Un ejemplo real. Muchas personas, después de pasar por una pérdida o una crisis profunda, dicen que despertaron. No porque encontraron a Dios en una iglesia o templo, sino porque algo dentro de ellas se quebró, y por esa grieta entró la luz. Ese es el reino. No un escape, sino una expansión interior. Y si estás sintiendo esa expansión, ese clic en tu mente y corazón, entonces estás listo para el siguiente paso.
Por eso te recuerdo algo muy especial. El libro digital, Guía, la nueva ciencia de la autotransformación, es un recurso que te ayudará a explorar esa conciencia interna de forma profunda y práctica. Y aquí va lo más bonito. Lo estoy regalando. Sí, totalmente gratis, pero solo por tiempo limitado. Puedes descargarlo desde el primer comentario fijado aquí abajo. Hazlo ahora, porque las unidades son limitadas y cada día se agotan más. Las parábolas, códigos para el despertar interior. Jesús no enseñaba como los escribas. No recitaba leyes ni imponía reglas con castigos. Él contaba historias, parábolas, metáforas vivas que para muchos sonaban simples, pero para los que estaban listos eran auténticos mapas espirituales. ¿Por qué hablaba así? Porque el conocimiento espiritual profundo no se entrega a cualquiera. No porque sea exclusivo, sino porque requiere preparación interna para ser comprendido sin ser distorsionado. Jesús mismo lo dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Mateo 13:11. Es decir, las parábolas eran como llaves escondidas. Quien tenía el corazón dispuesto, la conciencia abierta y el ego en silencio, entendía. Un ejemplo claro es la parábola del sembrador. La semilla cae en diferentes tipos de suelo: el camino, las piedras, los espinos y la buena tierra. ¿Y si esa tierra no fuera otra cosa que tu estado interior? Cuando tu mente está distraída, endurecida o atrapada en el miedo, la semilla de lo divino no puede crecer. Pero cuando limpias ese terreno, cuando cultivas tu mundo interno, la semilla despierta y el reino florece desde dentro. Gregg Braden explica que muchas enseñanzas de Jesús están alineadas con sabidurías ancestrales de culturas que jamás tuvieron contacto entre sí. Todas ellas hablaban de una transformación interna como vía hacia lo divino. No es coincidencia. Es la verdad universal velada en símbolos. ¿Y qué puedes hacer para empezar a leer esas parábolas con nuevos ojos? Una práctica simple. Elige una parábola de Jesús, solo una. Léela en silencio 3 veces. Luego siéntate, cierra los ojos y pregúntate qué parte de tu vida refleja esa historia. Hazlo por 7 días. Lo que va a revelarse te sorprenderá. El corazón, la puerta hacia el reino. Muchos buscan a Dios con la mente, pero es en el corazón donde realmente se siente y se vive lo divino. En las enseñanzas de Jesús, el corazón no era solo un órgano físico ni una metáfora romántica. Era el centro espiritual del ser humano, el lugar desde donde brota la fe, la compasión, el perdón y el verdadero poder. Gregg Braden ha trabajado durante décadas investigando lo que llama la ciencia perdida de la oración y el campo electromagnético del corazón. Según sus estudios, y también según investigaciones del HeartMath Institute, el corazón humano emite un campo energético mucho más potente que el del cerebro. Y lo más impactante, este campo cambia según tu estado emocional y espiritual. Jesús ya lo sabía. Por eso hablaba de limpiar el corazón, de perdonar de corazón, de buscar con todo el corazón. No era poesía, era práctica espiritual, era tecnología interior. Un corazón lleno de resentimiento, culpa o miedo no puede sintonizar la frecuencia del reino. Pero cuando comienzas a liberar esas emociones, a través del perdón, la gratitud, la compasión consciente, tu campo vibratorio se eleva y con él empiezas a percibir el reino desde dentro. Un ejercicio práctico. Cada mañana, antes de tocar tu teléfono o pensar en tus pendientes, siéntate en silencio. Coloca tu mano sobre el pecho y respira profundamente durante 3 minutos. En cada exhalación, imagina que estás liberando una emoción que ya no necesitas. En cada inhalación, invita una energía nueva a entrar. Paz, amor, perdón,
gratitud. Hazlo por 21 días. Tu percepción del mundo empezará a cambiar. Pero lo más mágico será que empezarás a reconocerte como parte viva de ese reino que siempre estuvo ahí. La oración no es petición, es activación. Desde pequeños nos enseñaron que orar es pedir, rogar, suplicar. Pero Jesús mostró otra cosa muy diferente. Él no pedía, por favor, ni repetía fórmulas. Cuando oraba, afirmaba, daba gracias como si ya hubiese recibido. Y ahí está la clave. La verdadera oración no busca cambiar a Dios, sino alinear tu energía con el reino interior. Gregg Braden llama a esto la oración del sentimiento y asegura que las antiguas culturas sabían que para manifestar una realidad diferente, primero debes sentir que ya está sucediendo. Jesús dijo, todo lo que pidáis en oración, creyendo que lo habéis recibido, lo obtendréis. Marcos 11:24. ¿Lo ves? No dice pide y espera. Dice, cree que ya lo tienes. Este tipo de oración no viene del miedo, sino de la certeza. No se hace desde la carencia, sino desde la conciencia de que el reino ya está dentro de ti, esperando ser activado a través del sentimiento. Un ejemplo práctico. En lugar de decir, Dios, por favor, sáname, intenta esto. Gracias, porque la sanación ya se está manifestando en mí. Gracias porque mi cuerpo recuerda su equilibrio. Gracias porque ya soy salud. Haz esto sintiendo, no solo repitiendo, y verás cómo poco a poco tu frecuencia se eleva. Este tipo de oración no necesita intermediarios, no necesita rituales complejos, solo necesita que tú te reconectes contigo, y cuando lo haces, el reino deja de ser una promesa y se convierte en experiencia. Ahora, si todo esto te está resonando, si tu corazón está empezando a vibrar con estas verdades, quiero recordarte algo importante. El libro digital, Guía, la nueva ciencia de la autotransformación, te guía precisamente en este tipo de activaciones internas. Es un mapa para quien ya está listo para dejar de pedir y empezar a manifestar desde su poder interior. Y sí, lo estoy regalando. Pero hay un detalle. Las unidades están por agotarse y el acceso gratuito está limitado solo por algunos días. Puedes descargarlo ahora mismo desde el primer comentario fijado aquí abajo. No lo dejes pasar. Tu transformación puede comenzar hoy. Rendir el ego para recordar el ser. Uno de los grandes bloqueos que impiden experimentar el reino dentro de nosotros es el ego. Pero atención, ego no es solo arrogancia o vanidad, es mucho más sutil. Es esa vocecita que te dice que estás solo, que no puedes, que todo depende de tu esfuerzo personal y que tienes que controlar todo para estar a salvo. El ego es útil para ciertas cosas, pero cuando se convierte en el jefe de tu vida, te desconecta del reino. Jesús enseñó que para entrar en el reino era necesario hacerse como un niño. ¿Por qué un niño? Porque un niño no lleva máscaras. Confía, se entrega, vive desde el corazón, no desde la mente calculadora. Rendirse no es resignarse. Rendirse es soltar la ilusión de control. Es reconocer que hay algo más grande dentro de ti que puede guiarte con sabiduría, si tú dejas espacio. Gregg Braden habla de cómo muchas culturas antiguas practicaban la rendición a través de rituales de silencio, ayuno o meditación, pero no por sacrificio, sino para silenciar el ruido del ego y escuchar el lenguaje del alma. Un ejemplo que puedes aplicar. Una vez por semana, haz un retiro de 1 hora. Apaga el teléfono. Apaga las distracciones. Siéntate solo contigo. Durante ese tiempo, no hagas nada. Solo respira, observa y repite esta intención en silencio. Estoy dispuesto a soltar lo que creo que soy, para recordar lo que realmente soy. Puede parecer simple, pero si lo haces con constancia, algo comienza a moverse dentro.
El reino no llega cuando luchas por alcanzarlo. Llega cuando dejas de resistirte a lo que ya eres. Y ese es el secreto que muchas veces se nos pasa por alto. No necesitas ir más lejos, necesitas ir más profundo. La gratitud como frecuencia del reino. Hay una razón por la cual Jesús, antes de multiplicar los panes o realizar un milagro, daba gracias. No después, sino antes. Eso no es un gesto religioso, es una fórmula espiritual. Porque la gratitud no es una emoción pasiva, es una energía que alinea tu cuerpo, tu mente y tu espíritu con la abundancia del reino. Gregg Braden explica que cuando agradeces por algo que todavía no ha sucedido, como si ya estuviera aquí, estás enviando una señal coherente al universo, una vibración que anticipa y activa la manifestación. Jesús sabía esto. Por eso su lenguaje siempre incluía frases como: «Gracias, Padre, porque me has escuchado», incluso antes de que la petición se haya cumplido externamente. Y aquí está el secreto. Cuando tú agradeces desde el corazón, no desde el deber, sino desde la conexión real, tu frecuencia espiritual se eleva inmediatamente. Y cuando eso sucede, empiezas a notar cómo las cosas cambian sin forzarlas. Un ejemplo práctico. Aquí tienes una práctica sencilla y poderosa. Cada noche antes de dormir, escribe o di en voz alta 3 cosas por las que agradeces hoy, incluso si tu día fue difícil. Y luego añade: «Gracias por lo que ya está viniendo, aunque aún no lo veo». Hazlo por 21 días. Es muy probable que antes de terminar, comiences a sentir que algo dentro de ti se desbloquea. Porque la gratitud es como una contraseña vibracional. Te da acceso a lo que ya es tuyo por derecho divino. Y si alguna vez sientes que no tienes nada por lo cual agradecer, comienza por lo básico: tu respiración, tu conciencia, tu capacidad de aprender, de escuchar estas palabras. Eso ya es una entrada al reino. El silencio, el lenguaje del reino. En un mundo lleno de ruido, externo e interno, el silencio se ha vuelto algo incómodo para muchos. Pero en las enseñanzas de Jesús, el silencio es más que ausencia de palabras. Es la antesala del reino interior. Jesús se retiraba constantemente al desierto, a la montaña, a lugares solitarios. ¿Por qué? Porque en medio del silencio se puede escuchar lo esencial. Gregg Braden enseña que el silencio no es solo un espacio vacío, es un campo fértil donde la conciencia puede revelarse sin interferencias. En términos espirituales, el silencio es el idioma del alma. Y si no aprendes a escucharlo, jamás vas a comprender lo que tu espíritu quiere mostrarte. La mayoría de las personas ora, medita o busca respuestas, pero lo hace desde el ruido, expectativas, ansiedad, exigencia. El reino no responde a gritos, el reino se manifiesta en la quietud. Jesús decía: «Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto». Mateo 6:6. ¿Lo ves? El cuarto no es solo un lugar físico. Es un estado de conciencia cerrado al ruido del mundo, abierto solo a la conexión interior. Un ejercicio simple. Dedica 10 minutos al día para sentarte en silencio total. Sin música, sin guías, sin distracciones. Solo respira. Observa. Si vienen pensamientos, déjalos pasar como nubes. El objetivo no es que no pienses nada, sino crear un espacio donde la presencia pueda hacerse notar. Con el tiempo, ese silencio se vuelve algo sagrado. Y es allí, precisamente allí, donde el reino comienza a hablarte. Porque en el fondo, lo que siempre has buscado, paz, guía, sentido, conexión, ya te habita. Solo que a veces está ahogado por el ruido de lo externo. El presente, la única puerta al reino. Hay algo que todos hacemos sin darnos cuenta. Vivimos en el pasado o en el futuro.
pero rara vez habitamos el presente. Y sin embargo, Jesús no decía, el reino vendrá o el reino fue. Decía, el reino está aquí, ahora, dentro de vosotros. Esa es una declaración poderosa. Nos está diciendo que la única forma de acceder a lo divino es estando plenamente presentes. Gregg Braden lo explica con claridad. El presente es el único lugar donde la energía, la intención y la conciencia pueden realmente unirse. Todo lo que no sea el presente es pensamiento, es ilusión. Pero en el aquí y ahora, todo es posible. La mente humana vive atrapada en recuerdos o anticipaciones. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si hubiera hecho aquello? Pero el alma solo puede manifestarse cuando tú estás donde tu cuerpo está, sin dividirte entre tiempo y ansiedad. Jesús no era teórico, era práctico. Cuando curaba, lo hacía en el presente. Cuando enseñaba, lo hacía desde la conexión con lo que estaba sucediendo en ese instante. ¿Y tú? ¿Cuántas veces estás presente de verdad en tu día? Una práctica que puedes aplicar. Pon una alarma 3 veces al día. Cuando suene, detente un minuto y hazte esta pregunta. ¿Estoy aquí ahora o estoy en mi cabeza? Respira. Mira a tu alrededor. Siente tu cuerpo. Observa lo que estás haciendo. Esa simple pausa te devuelve al reino. Porque el reino no está en otro mundo, está en otro estado de atención. Y lo más bello es que no necesitas dinero, títulos ni rituales para acceder a ese estado. Solo necesitas volver al momento presente, una y otra vez. Con cada regreso a la hora, te acercas más a la conciencia crística que Jesús vino a enseñarnos. Coherencia interna. La llave para sintonizar con el reino. Jesús no solo enseñaba con palabras. Él vivía en coherencia total. Sus pensamientos, sus emociones y sus acciones estaban completamente alineados. Y eso es parte del por qué su presencia tenía tanto poder. Hoy, Gregg Braden, junto con muchos científicos del campo de la neurocardiología, ha confirmado que el cuerpo humano entra en un estado de alta frecuencia espiritual cuando mente, corazón y cuerpo están en coherencia. ¿Y qué significa esto? Significa que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están en la misma dirección. No estás diciendo estoy en paz, mientras por dentro estás lleno de miedo. No estás orando por amor mientras criticas a los demás. La incoherencia bloquea la conexión con el reino. La coherencia la amplifica. Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Él no hablaba de teorías, hablaba de frutos reales. Tu vida refleja lo que tú dices que crees. Tus palabras están en armonía con tus actos. Tu oración se refleja en tu mirada, en tu energía, en tu trato hacia otros. Cuando alineas tus pensamientos con el amor, tus emociones con la compasión y tus actos con la integridad, algo poderoso ocurre. Vibras en la frecuencia del reino. Ejemplo práctico. Cada noche, antes de dormir, revisa tu día y pregúntate, ¿actué hoy de acuerdo a lo que creo? ¿Mis palabras reflejaron lo que siento de verdad? ¿Viví desde el miedo o desde el amor? No es para culparte, es para reafinar tu instrumento espiritual, porque tú eres como una antena, y la coherencia es lo que permite sintonizar con la señal del reino. Recuerda, no es perfección lo que se te pide, sino presencia. No es religiosidad, sino honestidad contigo mismo. Las emociones, mensajeras del reino o del exilio. Jesús nunca dijo, no sientas. Él lloró. Sintió compasión, se enojó con los fariseos, tuvo miedo en Getsemaní. Las emociones, lejos de ser algo que deba suprimirse, son señales poderosas de dónde nos encontramos espiritualmente. Gregg Braden enseña que cada emoción lleva una frecuencia energética que afecta directamente al cuerpo, al corazón y al campo que nos rodea. Y aquí hay un punto esencial.
Tus emociones no son el problema. Ignorarlas sí lo es. El miedo, la ira, la tristeza, no son enemigos. Son cartas de tu interior que te dicen dónde está el desajuste. Y por otro lado, la alegría, la paz, la confianza, son indicadores de que te estás acercando al reino. Jesús no reprendía las emociones humanas, sino que llamaba a las personas a transformarlas. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Mateo 5:4. Es decir, quien reconoce su dolor y lo ofrece a la conciencia, recibe a cambio una nueva energía. Greg va más allá. Según él, cada emoción mal procesada queda registrada en el cuerpo, creando bloqueos energéticos e incluso enfermedades físicas. Por eso habla de la importancia de escuchar y transmutar, no de suprimir. Una práctica que puedes realizar. Elige una emoción que sientas con frecuencia, por ejemplo, ansiedad. Durante un momento de silencio, coloca la mano sobre el corazón y di: querida ansiedad, ¿qué estás tratando de mostrarme? Escucha. No fuerces. Tal vez te venga un recuerdo, una imagen o solo una sensación. Este acto de escucha interna es espiritualidad en acción, porque el reino no se manifiesta en un corazón lleno de tensión ignorada. Se revela en un alma que tiene el valor de sentir y sanar. Recuerda, no estás aquí para ser un robot espiritual. Estás aquí para convertirte en un humano pleno, con conciencia divina. Las relaciones como espejos del reino o de tu sombra. No hay crecimiento espiritual real sin relaciones. Por más que medites, ores o leas, es en el contacto humano donde tu transformación se pone a prueba. Jesús no se aisló del mundo. Al contrario, se rodeaba de personas reales, con fallos reales, y con ellas enseñaba, sanaba, servía y también confrontaba. Greg Braden habla mucho sobre cómo nuestras relaciones funcionan como espejos. Las personas que te rodean no solo están ahí afuera, sino que muchas veces reflejan partes de ti que necesitas ver, aceptar o transformar. ¿Y qué tiene esto que ver con el reino interior? Mucho, porque no se trata solo de sentirte bien contigo mismo en soledad. Se trata de vivir desde el reino, incluso cuando alguien te provoca, te desafía o te hiere. Jesús dijo: ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. Mateo 5:44. Eso no es moral religiosa, eso es acceder a un nivel de conciencia donde el otro ya no tiene poder sobre tu paz. Él te enseñaba a responder desde tu centro divino, no desde tu ego herido. Un ejercicio práctico para ti. La próxima vez que alguien te provoque, haz una pausa antes de reaccionar. Respira y pregúntate: ¿qué parte de mí está siendo activada aquí? ¿Qué me está mostrando esta persona sobre mí mismo? No para culparte, sino para iluminar. Porque cada reacción es una oportunidad de retornar al reino o alejarte de él. E cada vez que eliges responder com amor, firmeza e integridade, mesmo diante do caos, você está na prática manifestando o reino na terra. As relações não são testes, são atalhos para quem está disposto a enxergar com os olhos do espírito, não apenas da razão. Recordar quién eres, la clave suprema del reino. La mayor de todas las mentiras espirituales es esta: eres pequeño, limitado, separado de Dios. Pero Jesús nunca enseñó eso. Al contrario, decía: vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Y además, ¿no está escrito en vuestra ley: yo dije, vosotros sois dioses? Juan 10:34. Estas frases no son alegorías, son recordatorios. Jesús no vino solo para ser adorado, vino para mostrarnos quiénes somos realmente y cómo vivir desde esa identidad. Greg Braden lo llama la divinidad innata del ser humano. Explica que dentro de cada célula hay un patrón divino, una firma vibratoria que te conecta con el campo universal de inteligencia, amor y creación. Cuando olvidas quién eres, sufres. Cuando lo recuerdas,
despiertas. El reino interior no es algo que hay que conquistar, sino algo que hay que recordar. Es el retorno a tu esencia, libre de condicionamientos, culpas y máscaras. ¿Y cómo empiezas a recordar? Cuando te tratas con amor, incluso en medio de los errores. Cuando dejas de compararte y empiezas a honrar tu propio camino. Cuando escuchas tu intuición más que la opinión de los demás. Cuando empiezas a ver en los ojos de los demás la misma luz que tú llevas. No se trata de volverse espiritual, se trata de dejar de fingir que eres menos que un ser divino viviendo una experiencia humana. Y cuando vives desde ese recuerdo, el reino se manifiesta sin esfuerzo. Las decisiones se vuelven más claras. Las sincronicidades aumentan. La paz se instala, incluso en medio del caos. Porque cuando recuerdas quién eres, el miedo pierde fuerza. La fe se vuelve natural. Y la vida se convierte en un templo donde caminas como un ser consciente, íntegro, conectado. El reino no se busca, se despierta. Si llegaste hasta aquí no fue por casualidad. Hay algo dentro de ti que ya está despertando, que ya intuye que el reino que Jesús enseñó no está en templos de piedra ni en doctrinas externas, sino en la profundidad de tu ser. Tú no estás roto, no estás perdido, solo estabas desconectado de tu esencia real, como millones de personas más. Pero ahora sabes que el reino no es futuro, es presente, que no es geografía, es frecuencia, y que no se accede con perfección, sino con conciencia. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto que aprendiste hoy? Porque puedes salir de este video y seguir como siempre. O puedes decidir que este es tu punto de no retorno. Ese momento en que dices, ya basta de vivir dormido. Estoy listo para transformar mi vida desde dentro. Y si sientes eso, quiero invitarte a dar un paso más. No por mí, por ti. Estoy dejando totalmente gratis, por tiempo limitado, el libro digital. Guía, la nueva ciencia de la autotransformación. Este material es una extensión práctica de todo lo que viste aquí. Te lleva de la teoría a la acción, del conocimiento a la experiencia. Está en el primer comentario fijado aquí abajo. Descárgalo ahora, antes de que se agoten las unidades gratuitas. Esto no es marketing barato, es real. Cuando se acaban, se acaban. Y si todo esto te movió, te inspiró o simplemente te hizo pensar diferente, hazme saber en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Cuál de estas enseñanzas vas a aplicar primero? Te leo y te acompaño. Y por supuesto, si quieres seguir aprendiendo sobre espiritualidad profunda, sabiduría práctica y cómo elevar tu frecuencia espiritual día a día, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te pierdes ningún contenido y sigues caminando hacia el reino, paso a paso, día a día.